Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. En la tercera circunscripción judicial empieza un juicio por un supuesto hecho de feminicidio que deberá esclarecer un acontecimiento que tuvo lugar en Pirapeú, distrito de Edelira, el 28 de febrero del año 2021, donde se reportó el fallecimiento de quien en vida fuese Lourdes Ramona Marecos Morel, de 45 años. Ella llegó al Hospital Distrital de María Auxiliadora sin signos de vida. Al momento que se produjo una lesión mortal que registraba su cuerpo, un desprendimiento de cráneo, una herida realmente grave a la altura de la cabeza, estaba en compañía de quien era su pareja, el señor Lelio Gerardo Lugo Bogado, de 49 años. Según manifestó en ese entonces Lelio Bogado, él dijo que se encontraba con Lourdes en un festejo familiar en la casa de su sobrino. Luego se retiraron de allí, en horas de la madrugada estaban haciendo el trayecto hacia su casa y supuestamente se produjo una discusión donde ella se habría arrojado del camioncito donde circulaban. Posteriormente, allí fue auxiliada por dos motociclistas que la volvieron a subir al camioncito y él la llevó hasta el nosocomio, donde finalmente se constataría su fallecimiento. En un principio, toda esa versión que dio el involucrado causó muchas sospechas, teniendo en cuenta que las extremidades tanto superiores, el torso, las extremidades inferiores, no presentaban rastros de una caída o de alguien que se hubiese arrojado de un vehículo en movimiento y a una velocidad considerable. Por lo que se realizó la imputación de esta persona, de Lelio Bogado, quien fue detenido al año siguiente ya en el barrio Barrero Guazú, distrito de Cambretá, frente a una vivienda tras un trabajo investigativo que se hizo. Sucede que ahora se buscará esclarecer qué fue lo que sucedió realmente aquella madrugada de febrero cuando falleció Lourdes, porque según el Ministerio Público, sostienen que este hombre la habría asesinado. Se presume que un golpe con un objeto contundente a la altura de la cabeza le habría quitado la vida. Y no fue, como dijo hoy el acusado, que ella supuestamente se arrojó del vehículo. Nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con el agente fiscal Walter Lugo y también con el abogado de la querella de Sigo, el señor Jorge Martínez, quien nos explicaron cuáles son las sospechas de esta causa que ellos buscarán comprobar de esclarecer este hecho que tiene en vela a una familia ya hace muchos años. Si es un caso, un supuesto hecho de feminicidio, contamos con elementos muy contundentes a criterio del Ministerio Público, en donde una persona de sexo femenino había fallecido en circunstancias, diríamos, hasta llamativo, a la vuelta de una fiesta familiar en donde aparentemente el marido le había quitado la vida a su esposa, alegando el mismo que ella se había arrojado de un camión en el cual estaban transitando de regreso a su casa. Y existen varios elementos que aquí encadenando son declaraciones testificales, en primer lugar de un vecino en donde el vehículo había parado, aparentemente donde se produjo el deceso de esta persona, sin antes de escuchar el mismo una discusión entre las parejas detrás del vehículo, detrás del camión, diríamos ahora. Sea un oficial de policía, ese es el primer testigo que tenemos. Posteriormente este señor se había bajado a pedirle a él ayuda o auxilio, pero de acuerdo a la manifestación este señor estaba muy tranquilo, no se le veía con un estado de desesperación como ocurre cuando sucede un accidente y cuando una persona realmente necesita los auxilios de otra, ¿verdad? Luego este señor le dijo: yo voy a llamarlo a la policía,
al cuerpo de bomberos y en ese interim desaparece él. Y están dos señores que venían en motocicleta, realmente eran 4, ¿verdad? A quienes él le pidió ayuda para alzarle a la mujer dentro del habitáculo del vehículo, sería en la cabina, y de ahí lo lleva hasta el centro asistencial o hasta el hospital de María Auxiliadora. Posteriormente a eso, ya de acuerdo a los médicos intervinientes y a una licenciada que inspeccionaron el cuerpo, le había llamado la atención que, diríamos, la parte del cuello estaba hablando. Ella ya llegó sin signos de vida en el hospital, ¿verdad? Y bueno, son testimonios muy interesantes que tenemos. Posteriormente, el mismo actor o a que sostiene la fiscalía, que es la persona que participó del hecho y que causó la muerte de su propia esposa, le llama a su padre diciéndole que había fallecido una hija que estaba en Buenos Aires. Y fue tan corta la comunicación que se cortó. Después por ahí el señor llega a llamarle a las hijas que estaban en Buenos Aires y le dijimos, estamos todos bien. Y luego él se entera que fue realmente una de las hijas que estaba casado con este señor la que había fallecido. Con respecto, doctor, a las heridas, aquí hay una particularidad muy importante porque se constata, o el diagnóstico médico es un supuesto desprendimiento del cráneo, de la base del cráneo. Sí. Y él manifiesta en un principio, antes de que sea imputado, que supuestamente la mujer se arroja del vehículo. Con respecto a las heridas en las extremidades, tanto inferiores como superiores, aparentemente no se pudo constatar elementos que puedan sostener su versión. Y de acuerdo a lo que yo dedujo, yo no soy médico, ¿verdad? Evidentemente no aparecen esas heridas que usted, como usted está diciendo, que haya lo que normalmente, porque ellos le llaman escoriaciones, ¿verdad? O que se haya arrastrado, ¿verdad? Y diríamos que se note otras heridas sobre la piel, ¿verdad? La única diríamos herida y que fue mortal fue, como usted dice, a la altura del cuello y un hundimiento del cráneo, ¿verdad? Y hay algo grave también que dice la licenciada que le inspeccionó, dice, a mí hay algo que me llamó la atención, ella tenía su pantalón hasta la altura de la rodilla, o sea, bajo. O sea, ahí va un poco empeorando la situación porque eventualmente podía entenderse que luego de haberle causado la muerte a esta señora, intentó o quiso abusar de ella, ¿verdad? Qué grave, doctor. Y última pregunta, con respecto a la situación en sí, si es que no fuese el modo, la manera en que falleció la mujer, como dice el hoy acusado, ¿cómo se sospecha que pudo haberle causado la muerte? ¿Con algún golpe, con algún objeto contundente? ¿Cómo habría sido el golpe o la agresión que le causó la muerte? Bueno, esa es una de las preguntas que le voy a hacer, le voy a preguntar a la profesional médica, si bajo qué circunstancias se produce este tipo de lesiones, especialmente a la altura, porque yo hice, el informe dice a la altura de la nuca, sería a la altura del cuello más o menos esta parte, ¿verdad? Y sería un golpe prácticamente certero que se le da a una persona, que tiene que ser con un elemento que puede ser con un hierro o puede ser, los camiones por ejemplo usan esos elementos de madera para golpear si la cubierta está o no está desinflada o si está bien. O sea, tenía que ser con un palo bastante, diríamos, o con un elemento de madera bastante pesado como para poder causarle esa herida en la parte del cuello, ¿verdad? O ese traumatismo. Muchas gracias, doctor. No, cuando gusten, a la orden. Al principio, poco confuso, tuvimos que cambiar la carátula en el transcurso de la investigación y según las manifestaciones del hoy imputado, supuestamente esta señora se tiró del vehículo. Sí, según la manifestación en el acta policial figura claramente, a raíz de una discusión se tiró. Bueno, después se inició la investigación, lo que llamó muchísimo la atención a los familiares, que ellos en ningún momento creyeron en la versión de este señor, porque
al tirarse de un vehículo, cualquier persona, ya sea la caída de una moto o de una bicicleta, lo mínimo que te debió haber observado es alguna raspadura, algún golpe. Eso fue lo que le llamó la atención. La señora no tenía nada de raya, nada de golpe. Y hay que tener en cuenta el lugar donde cayó la señora, donde se tiró, es un lugar empedrado. El vehículo venía aproximadamente 70, 80 kilómetros por hora. Eso fue confirmado a través de los peritos. Entonces, eso fue lo que le llamó la atención. Si una persona se tiraba del vehículo, mínimamente tenía que recibir. Así también confirmaron las enfermeras al momento de recibir ya el cuerpo, que no se observó ninguna raspadura, ningún golpe. También confirmaron la gente la gente de funeraria cuando le estuvieron lavando el cuerpo. Entonces, eso todo es el origen y ahora estamos viendo buscar la culpabilidad. Evidentemente, el único sospechoso es el marido, porque también hay antecedentes familiar. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero creemos firmemente, ellos están buscando justicia y creemos también en la objetividad que puede, a través de la investigación que puede surgir esto, ¿verdad? Ahora, en el informe policial de aquella época figuraba, según la doctora Bernardina Edo, que era la médica de guardia del hospital donde ella llega, que diagnosticó como causa probable de muerte el desprendimiento de cráneo y fractura de base del cráneo. ¿Cómo se presume que ocurrió esa herida según la investigación o según lo que ustedes sostienen? Bueno, durante la investigación justamente esa fue mi pregunta. Ellos tienen palabras técnicas, entonces se le pide también que trate de ser más claro con la gente, ¿verdad? Ellos son los expertos. Y se puede dar ese tema con la caída, se puede dar, ¿verdad? Pero al momento de palparle, al momento de inspeccionar, según ella dice que encontró un pequeño hueco acá en la nuca. Entonces, ese hueco quizás es muy difícil que se dé al momento de caer en el suelo. Pero sí es posible que tenga fractura de cráneo, ¿verdad? Porque es lo primero que se golpeó y a causa de eso murió. Entonces, la explicación tiene que dar justamente el hoy imputado, porque justamente un huequito, se tiene que investigar eso. Ahora, con respecto a testigos, hoy seguramente, bueno, es el inicio del juicio. ¿Cuántos testigos tienen previstos que declaren? ¿Cómo están trabajando en el caso? Y tenemos en total 20 testigos. Yo creo que va a tardar este juicio. ¿Se presume que hay hechos de violencia previa o que ellos mantenían una relación conflictiva o que él era violento? Sí, la relación siempre fueron tóxicas. Siempre, hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Muy a la orden.